mensaje en sí, entonces les voy a pedir de favor, y justo Alejandra me recordó esto antes de responderle a Alejandra, les voy a pedir de favor que en este momento en el chat, dos cosas. Uno, todas y todas me ponen su nombre. Y dos, me ponen el nombre del suyo y de su compañera o compañero con el que van a trabajar. Entonces, no importa el orden, por ejemplo, no teman que van a ser el uno porque no vamos a exponer en ese orden. Entonces, vayan poniéndome el nombre, por ejemplo, grupo 1, Alejandra y Margarita, por ejemplo, porque son a quienes veo en la pantalla, ¿verdad? Grupo 2, Paola y Alejandra, o no sé, pero me lo van poniendo en este momento en el chat, por favor. Y ya veo el de Xiomara y Berenice, y no pueden ser más de 2 personas. Eso sí creo que también se los deje en el foro, tienen que ser únicamente 2 personas. Bien, Alejandra, con respecto a su pregunta, Ujú. la, la carátula no está contemplada, valga mencionarlo, ni la bibliografía, sino que únicamente el contenido técnico, que la descripción puede contener una página y la justificación la mitad de la página. Creo que les he dejado 600 palabras, si no me equivoco, déjenme corroborar en este momento. Porque también en ese sentido se pueden llevar casi que las 2 páginas. Eh, pero no más de 2 páginas, precisamente porque de repente colocamos información que no necesariamente tiene que tener lo que se les ha solicitado. Veamos si les dejé número mínimo de palabras. 700, si no me equivoco. Sí, entonces casi que se les van a ir las dos páginas, entonces no se preocupen, cumplan con el número mínimo de palabras, y creo que dice, déjeme verla mejor, no vaya a ser si dice máximo o mínimo, así no tenemos dificultad. La descripción, la justificación vale el 10%. 1.5 páginas y un máximo de 700 palabras. Sí, con las 700 palabras es probable que lleguen casi a las 2 páginas, entonces estaba correcto como se los había puesto. En Ujú. la descripción de la institución, ustedes lo que van a poner más que todo es dónde está ubicada, la población que atienden, los tipos de servicios que prestan, si es una institución, si fuese del sistema nacional, si es del primer, del segundo, del tercero, se aplica, ¿verdad? Nivel. Es una información general, no vamos a entrar al detalle porque Ujú. ese detalle lo vamos a ver cuando hagamos el diagnóstico. Entonces son más generalidades. Y en la justificación, ¿por qué es importante hacer un plan eh, o una intervención en esa institución? Entonces, Ujú. Margarita, el resto me escucha. Margarita me dice que se cortó. Ahorita sí, ahorita sí. Sí, pero de Bueno, repente entrecortado se escucha. si no me voy a cambiar al teléfono del celular. Voy a intentar mantenerme ahorita con el de la casa, y si me escuchan cortado de nuevo, por favor me avisan. Bien, entonces, miren, fíjense que esta primera actividad, de hecho, es súper sencilla. No necesitan ustedes incluso consultar otras fuentes bibliográficas más que, por ejemplo, el plan de la institución, si ya lo tienen, sino solamente reunirse con la persona de la institución que tiene información, y pueden ustedes revisar algunos documentos donde están las generalidades de la institución. Entonces, la verdad es que es bastante sencilla esta primera entrega. No van a hacer revisión documental más allá de la que el centro pueda tener. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo empiezo a anotar los grupos. No, Paola. Sí, como ahí creo que hay un puntaje con respecto a la bibliografía, ¿verdad? O referencias bibliográficas. En este Ujú. caso, si la información que recolectamos es a través de una fuente, digamos, no bibliográfica como tal, cómo podríamos ponerlo?
Sí, le voy a colocar ahorita cuando termine la clase cómo lo vamos a colocar en el formato APA si han entrevistado a alguien, pero yo creería que al menos un plan de la institución van a revisar, ¿verdad? Pero si ustedes solo lo hicieron con una entrevista al director o a cualquier otra persona, les voy a colocar como un ejemplo cómo se cita, según APA. Gracias. Ujú. ¿Alguien más tenía alguna, vi otra manita levantada? Adelante, por favor. Sí, una consulta, licenciada, porque Ujú. yo quiero trabajar una institución, pero no la institución, sino que es, digamos, un pedacito, sería solo un servicio de hospitalización. ¿Es posible dentro de toda la planificación estratégica poder hacerlo así? ¿Solo Fíjese una que unidad de todo un hospital o tiene que de ser un todo el hospital? hospital, Ese sería- es un hospital de tercer nivel, de segundo nivel, se le fue. es un hospital de tercer nivel, Margarita, de segundo nivel. Es un hospital de tercer nivel, es el hospital médico quirúrgico y me quiero enfatizar solo en un área de hospitalización que sería la medicina 2, que es donde yo estoy ahorita y hay un sinfín de dificultades. Pero Eh, no sé si solamente la unidad o si todo el departamento de medicina, que ahí sí ya son prácticamente todos los servicios de especialización. si alguien más tiene planificado hacerlo en un hospital de tercer nivel, voy a finalizar unos 5 minutos antes la clase y me voy a quedar con ustedes. Si quieren, Margarita, Okay. nos quedamos con usted porque para no restarle más tiempo a la clase per se, para que discutamos eso, ¿sí? Margarita, ¿usted va con alguien trabajando en equipo o va a trabajar sola? Ahorita estoy sola porque la información va a ser así como muy, casi que es complicadita. Buscarla De iba a ser así acuerdo, como con parentescos y toda esta cosa, pero entiendo. quisiera si pudiera hacerlo yo sola. No, no, totalmente, se puede, no hay ningún problema. ¿Alguien más va a realizar su planificación de manera individual? Bueno, Elizabeth, usted también. ¿O tiene otra pregunta? Adelante, Elizabeth. No, o sea, sola. Perfecto. Entonces entendería que solamente ustedes dos van a trabajar solas y el resto en parejas. Y entonces solo me quedo con usted, Margarita, porque me parece que nadie más tiene la misma situación que usted. Bien, entonces vamos a continuar con la semana pasada donde nos quedamos, que solamente son 3 diapositivas más y luego vamos a continuar con la presentación del contenido de este día, que este día es planificación sanitaria. Si ustedes lograron ver el contenido, van a sentir que es bien repetitivo los que vamos a ver estas primeras 3 semanas, incluso estas primeras 4 semanas, porque luego vamos a ver la visión, luego el diagnóstico, entonces van a decir, Dios mío, Alma, desde que empezó estuvo hablando de visión y misión y tal, ¿no? La primer temática o el primer contenido de la semana pasada era como generalidad, planificación estratégica. Por eso hemos tocado un poquito y vamos a tocar un poquito más. Este día es planificación sanitaria, como algunas particularidades de lo que debe contener un plan estratégico en o del sistema de salud. Luego, la siguiente semana, sí vamos a ver de manera específica cómo vamos a construir la visión y la misión. Y yo creo que para optimizar el tiempo, incluso ese día pueden ustedes, les voy a hacer trabajo en salas y ese día pueden empezar a trabajar, que es la otra entrega, su visión y su misión. Y desde ya entonces les va a quedar la tarea, le voy a decir en este momento, pero para que vayan a hacer una revisión bibliográfica, o me imagino que ya la hicieron, del lugar donde usted trabaja, sobre la visión y la misión que tienen y los valores. En un primer momento, solo estas 3 cosas, porque va a ser nuestro punto de partida. ¿Sí? Entonces, por favor, no vayan a sentir que, bueno, es imposible que nos sientan que es redundante, pero vamos a, a estar viendo mucho lo que contiene una planificación estratégica.
La semana pasada, entonces, vimos un poco de historia, desde cuándo, dónde nació, de dónde viene, de dónde nació la palabra planificación estratégica. Vimos que un poco nació de cuando iban a la guerra y entonces planificaban, y esta persona que iba al frente era quien hacía todo un plan de dónde iban a estar las otras, cómo se iban a ir moviendo las otras personas o los otros soldados que estaban en la guerra. Vimos que tuvo como un auge bien pronunciado, luego que bajó un poco y que en los 90 vuelve nuevamente a resurgir, pero que ya con nuevos elementos. Eh, si no me equivoco, la semana pasada nos quedamos aquí en la etapa de la planificación estratégica. Esto vamos a ver en detalle en las siguientes clases, cómo lo vamos a ir formulando cada uno de estos apartados, que es lo que va a llevar su plan de trabajo, plan estratégico. Entonces, en la etapa de la planificación, decíamos que primero se parte con ese sueño que se tiene, luego hacia dónde queremos llegar y luego cuáles van a ser esos valores que van a regir esas actividades que nosotros hagamos. Vamos a estudiar bien el entorno de donde yo estoy trabajando, de la unidad sanitaria, de la clínica comunitaria, del hospital de segundo o tercer nivel, para poder identificar cuáles son esos factores que a mí me pueden ayudar a desempeñar mejor mi trabajo, o cuáles son aquellas situaciones que pueden dificultarme el lograr los objetivos que yo me planteé. Entonces, vamos a continuar con el análisis detallado de la institución, viendo cuáles son los puntos fuertes que yo tengo que mantener y reforzar, y aquellos débiles donde necesito ver de qué manera los convierto en puntos fuertes. Vamos a tener un momento para establecer los objetivos también, y esto es bien importante porque van a ser los que se nos van a convertir en metas. Un objetivo siempre al final se nos convierte en metas, y por cada meta nosotros vamos a tener indicadores. Cuando vayamos a plantear los indicadores, vamos a darnos cuenta que tenemos indicadores de proceso e indicadores de impacto. Si mi plan yo lo estoy planificando para 3 años, voy a ver esos indicadores de proceso, si yo los voy a estar midiendo cada 3 meses, cada 6 meses, luego cada año, para posteriormente, cuando mi plan finalice ese periodo que yo me establecí, que no puede ser menor a 2 años, ese periodo de 3 años que yo me establecí, y yo dije que de impacto, un indicador mío de impacto era aumentar la cobertura en X o Y atención o servicio. Entonces voy a ver de dónde partí, dónde estaba y dónde estoy en este momento. Y los de proceso, a mí me ayudan mucho los indicadores de proceso, porque me permiten decir, voy bien, esta estrategia que planifiqué está bien, o tengo totalmente que reorientarla y es válido. Vamos a revisar también entonces más adelante por qué el plan tiene que tener un monitoreo permanente, no solo al final. Como punto número 5, la etapa número 5 es el análisis de las estrategias que yo voy a utilizar para lograr esos objetivos. ¿Cuántas actividades le voy a poner a cada estrategia, de tal manera que me permitan lograr esos indicadores y esas metas que yo me propuse? Para llevar a cabo esos objetivos, que también los objetivos es con lo que yo al final voy a concluir y voy a recomendar. A lo mejor yo me puse 3 objetivos específicos. Esos 3 objetivos los voy a convertir en 3 grandes metas, o a lo mejor de cada objetivo 2 y 2 metas. De cada meta, a lo mejor 2 indicadores. ¿Y cuántas actividades va a ser necesario que yo planifique para lograr esas metas que yo me puse? Entonces, vamos a ver cuál estrategia va a ser la mejor. Como etapa número 6, vamos a definir
los planes o el plan de acción para implementar esas estrategias que yo ya me propuse. Que este plan usualmente puede ser una matriz donde usted pone, donde usted escribe la actividad, la estrategia, el indicador y cómo se va a lograr. Luego, ya tenemos todo esto escrito, vamos a implementarlo. Ya evalué cuántos recursos tengo en las oportunidades que fue en la etapa número 2, por ejemplo. Y luego voy a estar evaluando resultados. Aquí es donde yo les decía que es importante que planifiquemos resultados también de procesos, no solo de impacto, porque esto me van ayudando a lograr la meta final. Y vamos a hacer una revisión del proceso de planificación cuando hayamos concluido esa etapa de la planificación. Voy a ver los resultados que obtuve versus lo que yo planifiqué. Cuando hagamos o desarrollemos cada una de estas etapas, porque ahorita es a grandes rasgos, pero las siguientes clases vamos a ir definiendo cada una de ellas de manera detallada. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver también en este proceso de revisión que hay un apartado donde me dice a mí que tengo que ser flexible, que es necesario que sea flexible. O sea, este plan no va a estar escrito en piedra. Imagínense que nuestro país es un país particular y bien vulnerable para las emergencias, precisamente por nuestra geografía, porque tenemos volcanes, etcétera. Entonces, estamos bien propensos a terremotos. Esas cosas no dependen de nosotros. Entonces, saber que si algo sucede, voy a tener que reestructurar a lo mejor buena parte de este plan que yo ya tenía, porque mis fuerzas las voy a poner en dar respuesta a las emergencias que se me ha presentado. Y por eso también la semana pasada hablábamos un poco de que es importante tener en cuenta que no podemos ir trabajando todo el tiempo con situaciones que se me presenten con urgencias, ¿no? Que si yo planifico bien, voy a saber cuál es lo importante, cómo va a ir trabajando mi día a día. Pero si de repente no planifico bien o no delego bien esa planificación que ya hice, me va a tocar estar dejando lo importante de un lado y estar solventando, y entonces se me va a ir acumulando todo porque atiendo lo urgente y no lo importante. Entonces esa va a ser la excepción a la regla, no la regla como tal. Hay diversos tipos de planificación, esto un poco para mencionarlo, pero nosotros sabemos que vamos a planificar, nos vamos a quedar bajo la metodología de planificación estratégica. Pero hay diversos tipos de planificación. A lo mejor si usted lee otra literatura, le van a salir 6. En este momento vamos a discutir 3, que es la tradicional, sí parte de un diagnóstico situacional, actual, y se proyecta dónde quiere estar. Tiene un enfoque en el deber ser, o sea, es como bien rígida, y sigue un modelo reglamentario cerrado. Se centra en alcanzar un resultado esperado y no da lugar a reorganizar. Es decir, yo dije que esta vía, que bajo esta metodología, y que esta metodología llevaba 3 actividades, entonces no me puedo salir de ellas, no me permite reajustar, porque a lo mejor la población con la que yo planifiqué era mayor, pero la migración, que es algo que yo también voy a tener en cuenta, se aplica. Esa migración que tengo me dejó la mitad de la población con la que yo me había proyectado trabajar. Entonces, esa estrategia la voy a tener que modificar en el camino, pero la planificación tradicional no me deja valorar esas eventualidades que no dependen de mí, porque usted no tiene nada que ver con que la gente decida migrar a otro lugar, ya sea internamente en el país o externa o hacia afuera, ¿no? Por el contrario, alguien más no tomó en cuenta que podían personas llegar a vivir ahí, entonces se le duplica la población. En esta planificación tradicional no me deja hacer como esos ajustes necesarios. En la situacional,
esta se centra no en el deber ser, sino que en el ser y en la realidad de este momento. Si tiene interacción con otros actores, ya contempla un poco la multisectorialidad y la interdisciplinariedad, pero bueno, esta también considera diferentes modelos de gestión, define metas y objetivos, pero para periodos específicos. Y si yo no lo logré en ese periodo específico por diferentes situaciones, ya me pone como no logrado, ¿no? Sin darme la oportunidad de poder replanificar o reorientar, al menos. Me había propuesto 4 actividades, pero yo veo que no va a ser necesario 4, sino que a lo mejor necesite una más, porque con esta población necesito más sensibilización, porque no quieren colocar la vacuna del VPH a las niñas, por ejemplo, y solo me están llevando a los niños, pero yo me había puesto que iba a lograr esta meta en 6 meses y ya hice las actividades planificadas, pero la realidad me ha dicho que tengo que hacer una más usando otros medios. En esta no me deja porque me mide de manera bien específica en un periodo. Ya se cumplieron los 6 meses. Tú dijiste que en esos 6 meses lo ibas a lograr, entonces ya como que se cerró. Luego tenemos que esta situacional define metas y objetivos, perdón, para periodos específicos, pero esta, aunque es un poco más flexible que la tradicional, no me deja hacer como estos ajustes un poco que les mencionaba hace un ratito, porque si ya se me cumplió el periodo, si no estoy en el límite que me propuse, lo puedo hacer, pero si ya logré el límite, si ya logré los 6 meses que ya había dicho, no me deja pasar a planificar o a replanificar. En la táctica operacional, en esta tenemos que hay una asignación previa de actividades específicas. Se ejecutan actividades en unidades operacionales. Disgrego un poco más a los recursos con los que tengo, que esa se puede convertir en una limitante si yo no tengo suficientes recursos. Hay unidades de salud que trabajan con poquito personal, entonces hay un recurso que me hace varias acciones o me desarrolla varios programas, entonces en esta se me dificultaría un poco porque es un poco cerrada. El tiempo para lograr los objetivos me va midiendo a corto plazo y si me permite hacer reajustes, pero esta tiene un monitoreo bien persistente. Tiene un enfoque en los objetivos primordiales de la organización, en lo que yo quiero lograr, pero si de repente hago una consulta con los usuarios, casi que no me deja hacer reajustes porque quiero lograr los objetivos que yo me propuse. Entonces, al trabajar de manera intersectorial se dificulta un poco esta operacional porque va buscando solamente los objetivos míos. En la estratégica tenemos un enfoque basado en objetivos, es mucho más ordenada, por eso nos dice que es sistemática, facilita mucho la toma de decisiones porque establece metas que son realistas a largo plazo. Al tener metas a largo plazo, a mí me da la oportunidad de ir haciendo pequeñas mediciones con los indicadores de proceso. Por ejemplo, en la situacional muy difícilmente yo voy a medir en el proceso porque hay tiempos bien específicos. Entonces, esta que tiene metas mucho más realistas a largo plazo, esta no me dice, voy a lograr cobertura de vacunación en un año, por ejemplo, con la dificultad que tengo particularmente en este municipio, que son los refuerzos. Entonces, si yo ya estudié, si yo ya hice un diagnóstico bien grande, voy a decir, no, a lo mejor en los 3 cantones estos voy a usar estas estrategias. En los 2 cantones estos voy a usar otras estrategias porque a lo mejor son situaciones diferentes por las que las familias no llevan a sus niños a vacunar. O cuando el promotor de salud llega, no está. O cuando el equipo de salud llega
a la visita domiciliar no están. Entonces, en esta estratégica me permite a mí no ser cerrado y decir, no voy a hacer una campaña y voy a mandar al promotor en tales fechas, sino que a mí me dice revisar el diagnóstico. ¿Qué pasa en esa comunidad? Ah, es que es una comunidad dormitorio, porque todas las personas salen a trabajar fuera de allí y llegan después de las 6 de la tarde. Por más que yo mande al equipo de salud o a los promotores de salud todos los días, no los va a encontrar. Entonces, esta planificación estratégica a mí me permite conocer y entonces reacomodar. Va a ser necesario que vayamos un fin de semana porque a lo mejor sí están o ahora que estamos vacunando con Fosalud, bueno, entonces ver dónde los mando y articular. Entonces, si hubiese sido cerrado, yo digo, en 3 meses voy a vacunar a todos los niños de esa comunidad, me va a fallar porque no evalué la particularidad de ahí. Por eso en planificación estratégica a mí me dice que un plan que funcionó en el municipio de Santiago Texacuangos a lo mejor no me funcione en el municipio de Ayutuxtepeque porque son situaciones diferentes. A lo mejor Santiago Texacuangos sea un municipio dormitorio y Ayutuxtepeque no lo sea, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, considere el largo plazo, pero además esos factores internos y externos de los que hemos estado conversando. Anticipa oportunidades y peligros futuros. Bueno, ¿qué oportunidad tengo? Que el día domingo todos se reúnen en la cancha. La planificación estratégica me dice, ok, entonces con tu equipo de trabajo planificar que el día domingo vamos a buscar en la cancha. Entonces va a ser necesario que los horarios de este personal los reajustemos, deje un compensatorio, etcétera, de acuerdo a lo que aplique. Y el domingo nos movilicemos ahí. Ah, es que el día domingo se reúnen en el mercado. A lo mejor si yo voy al mercado de entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, voy a encontrar ahí a muchas familias que van y que llevan a sus niños o a sus niñas, por ejemplo. Entonces, vamos a intentar estar ahí. Ah, pero es que también el centro escolar a mí me permite y yo voy al centro escolar y veo su plan de trabajo y ellos tienen escuelas para padres, o no sé si el nombre ha cambiado, pero esa es la idea, donde los reúnen, ¿no? Y entonces allí voy a ir a promocionar estas dificultades que tengo. Voy a seguir con el ejemplo de inmunizaciones. Los refuerzos, que son los que estoy teniendo dificultad, o la vacunación para VPH que me está dando dificultad también porque no me están llevando a los adolescentes. Los voy a reunir ahí. Ah, pero a lo mejor esta comunidad es la iglesia la que puede ser mi aliado estratégico. Es una oportunidad que yo en el FODA la voy a colocar o a lo mejor en el FODA yo ya la identifiqué. ¿Qué es la iglesia? Que me voy a hacer aliada del pastor, de la pastora, del equipo que tengan, ¿no? Y entonces vamos a promocionar ahí. O la iglesia tiene redes sociales, etcétera. Entonces, esta planificación estratégica a mí me permite salir un poco más para ver dónde es que la población se mueve. Además, diseña métodos para lograr un futuro deseado, es decir, que no solo me voy a casar con una metodología, sino que voy a ocupar a lo mejor más de una. La promoción directa, la promoción en redes locales, en redes que tenga, por ejemplo, el mismo municipio que puede ser una radio del mercado. Voy a ayudarme con el líder de la comunidad, con el director de la escuela o incluso a lo mejor con hasta las personas de la alcaldía, etcétera. Orienta hacia el cumplimiento de la visión y de la misión organizacional. ¿Cuál era ese sueño que yo tuve cuando me propuse esa visión que yo tenía? ¿Cuál es mi misión? ¿A dónde quiero llegar y con quiénes? Entonces, mientras estamos en todo ello, en ese análisis institucional, vamos a darnos cuenta o vamos a partir desde dónde estamos en este momento. Y ahí me puedo yo auxiliar de las siguientes preguntas. ¿Está nuestra institución haciendo las cosas en forma correcta? ¿Estamos ofreciendo el servicio adecuado a nuestros usuarios? O a lo mejor no es eso lo que ellos necesitan. Por eso es que no tengo los resultados esperados, porque aquí
todos los niños están vacunados, todos los niños están al día en sus controles. Tengo bien mapeada a las mujeres embarazadas, llevan muy bien sus controles. Entonces, ¿dónde es que yo tengo la debilidad? Estoy ofreciendo los servicios que realmente la población demanda, ¿sí? O tengo que reajustar. Da un buen ejemplo el personal de la institución a nuestros usuarios. ¿Están nuestros usuarios satisfechos con los servicios que se les presta? Y recordar al final de este análisis que no hay una forma de que nosotros podamos garantizar que las opciones que nosotros elijamos al momento de planificar va a ser la mejor opción. O sea, no, en el camino nos lo va a decir. A lo mejor sí planifique de manera estratégica, pero el camino me va a ir diciendo que voy a lo mejor tener que reorientar. Entonces, el pensamiento estratégico a mí sí me ayuda, es cierto que me ayuda a reducir las opciones inadecuadas, pero no me garantiza totalmente que yo voy a tener el 100% de indicadores propuestos alcanzados. No hay en el mundo una receta perfecta que a mí me permita decir, planifiqué que iba a llegar al 96% de cobertura de inmunizaciones en todos los municipios y lo logré. O sea, no hay una receta perfecta que me lo diga, sino que la planificación estratégica me ayuda a acercarme porque parto de la realidad mía, de la institución, de los recursos que tengo y de la realidad de mi entorno. Con la realización del análisis institucional, entonces nosotros pretendemos aportar un soporte metodológico para poder elaborar planes donde contemplen aspectos de gestión de servicios de salud que son de interés de la población y donde me permite a mí, como número uno, contribuir para que la organización, entendida como cualquier servicio de salud, ¿no?, pueda orientarse de manera adecuada para lograr su fin o sus objetivos, utilizando diversas metodologías donde yo ya identifique debilidades y fortalezas y partiendo de ese análisis del entorno que es muy importante. Y también suministrar una metodología práctica para elaborar programas de salud que puedan contribuir al mejoramiento de la salud. Y un poco más adelante nosotros vamos a ver también que tenemos que hacer un análisis estratégico tomando en cuenta las determinantes o los determinantes sociales de ese medio en el que yo estoy trabajando. A lo mejor mi situación que yo quiera mejorar y va a ser un punto bien fuerte de mi plan es minimizar las arbovirosis, pero yo solo refuerzo las consultas y voy a poner 3 médicos para que cuando vengan las familias a consultar tengamos el recurso. Pero si yo no vi las determinantes sociales que están abonando para que esas arbovirosis vayan al alza, y es que esta gente a lo mejor en cuanto a los servicios de agua potable no tiene, sino que la almacena por hasta 15 días porque no le cae, por diversas razones. Entonces yo tengo que irme más atrás y mejor ver de qué manera no voy a lo mejor a solucionarle que el agua le llegue todos los días porque no está bajo mi alcance, pero voy a buscar la manera de que la forma como almacenan el agua, eh, pues no se preste para que sea un criadero de zancudos, ¿no? Entonces voy a contemplar estas determinantes sociales. A lo mejor el botadero de basura que la señora, el señor o la familia tiene es al lado de la casa y por eso se me están enfermando, porque no tienen este servicio de tren de aseo de manera regular. Entonces voy dentro de mi planificación a contemplar esto también. A lo mejor son otras situaciones que yo no he tomado en cuenta. Entonces, entre algunos puntos claves relacionados a generalidades sí, de la planificación estratégica es que voy a tener en cuenta que frente a una cultura de trabajo eminentemente intervencionista es importante fortalecer el pensamiento estratégico, un poco de lo que les decía en este momento. Voy a buscar un poco más atrás qué pasó para que yo tenga estos problemas de salud. La programación con base a un diagnóstico
y la ejecución con base a un programa es determinante. Partí de esta realidad que no la construí sola, porque para este diagnóstico me auxilié del equipo comunitario, del equipo de atención, pero también incluía gente de la comunidad. Yo incluí su mirada o la mirada de ellos. Eso me va a permitir a mí planear de manera estratégica y también buscando indicadores que sean alcanzables y que sean también fácilmente medibles. No haya algo súper elaborado, pero que no va a ser fácil de poder alcanzarlo. Además, en las organizaciones sanitarias, donde los recursos son siempre limitados y la complejidad de las tareas es alta, va a ser necesario ese proceso de planificación para no saturar a parte de mi personal y dejar un poco holgado a otro personal. Entonces, o a lo mejor voy a tener que reestructurar que 3 días esta persona se va a dedicar a esto y los otros 2 días de la semana a estas otras acciones. Otro punto importante en la planificación estratégica es recordar que la elaboración de planes de salud de ámbito regional o local, al igual que planes estratégicos en hospitales ya mucho más grandes, ha contribuido a un mejor nivel de salud en la población, que al final con una planificación estratégica eso es lo que buscamos, que la salud de la población mejore y en el primer nivel para no tener que saturar el tercer nivel. Y el tercer nivel, trabajar de manera articulada con el primero para ver qué determinantes sociales debemos de abordar en estas comunidades para que esta persona minimizar los riesgos de que me siga llegando al tercer nivel. Fortalecer la atención primaria en salud, que cuando hablamos de atención primaria en salud no solo nos estamos refiriendo al primer nivel de atención. Y esto nos va a permitir una mayor efectividad de los servicios. Otro aspecto importante a recordar en la planificación es que es un proceso que va a medirse a mediano, a largo plazo y que está orientado hacia el posicionamiento de esa organización para lograr sus fin o sus objetivos, esa visión que yo tenía, esa misión por la cual trabajo. Partiendo siempre de ese análisis de contexto interno y externo para definir metas y fines estratégicos que me permitan a mí indicadores de impacto. Los principios que la planificación estratégica incorpora en el campo de los servicios de salud tienen que tener siempre en cuenta la calidad de esos servicios, la eficacia y la efectividad. Voy a decir que voy a tener a 3 recursos en este servicio. ¿Será que estoy siendo efectivo en esa planificación? ¿Será que a lo mejor con un profesional que yo tenga ahí va a ser suficiente y estoy dejando descubierto a otro? ¿O voy a mandar a todos a campo? Pero y las personas que vengan en este momento, a lo mejor llega alguien y no tengo el recurso, entonces voy a hacer uso eficaz de esos servicios y dar atenciones con calidad. Y bueno, permitiendo que este sea un proceso participativo. Un poco con esto estábamos cerrando la semana 1 y vamos a continuar entonces ahora con lo que viene a esta semana 2, que es ya la planificación en salud. Me confirman, todavía tenemos 20 minutos, ¿es correcto? ¿Sí? Bien, por favor me ayudan con el tiempo. Vamos a tomarnos un momento para escribir en el chat en este momento en una palabra que es para usted planificación estratégica. Un poco la semana pasada lo hicimos, pero ahora lo vamos a hacer con planificación estratégica en servicios de salud. Con una palabra me va a colocar ahí planificación estratégica en servicios de salud igual a, y me va a poner esa palabra que para usted, que es para usted planificación estratégica en servicios de salud. Así que les leo. En el chat, por favor, si me ayudan a colocar
planificación estratégica en el servicio de salud igual a. Gracias a quienes ya escribieron. Igual a eficiencia, muy bien. Hacer uso eficiente de los recursos, tanto materiales como humanos con los que cuento. Organización, por supuesto, es muy importante en la planificación. De hecho, es una palabra clave. Procesos, muy bien. Planificar conlleva diferente, es en sí un proceso que lleva también otros procesos. Eficiencia, calidad, muy bien. Optimización de recursos. Muy bien. ¿Ustedes pueden ver ya mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí. Bien, entonces en la planificación, aquí tenía la agenda de este día. En la planificación sanitaria, como en todo tipo de planificación, y ustedes muy bien lo dijeron, es un proceso donde establecemos objetivos estratégicos y acciones para mejorar la salud de la población. Ese es nuestro fin último, ¿no? Mejorar la salud de la población, contribuir a que esos indicadores que nos miden para poder al final tener un índice de desarrollo humano en cierto puntaje, que creo que, no, esta materia todavía creo que no la han visto. Entonces, que esos indicadores que nos miden, donde nos miden cómo estamos en salud, cómo estamos en educación, cómo estamos en economía, esos indicadores que nos determinan, esos indicadores que se llaman indicadores trazadores, que son las muertes maternas, las muertes infantiles, inmunizaciones, cómo estamos en la ENT, etcétera. Esos indicadores trazadores de país me ayudan a mí para mejorar esa población de la gente y por lo tanto esos indicadores yo voy saliendo de ellos. Ya no tenemos las mismas muertes maternas que teníamos hace 20 años porque hemos trabajado mucho para lograr que nuestras intervenciones vayan siempre mejorando para no tener tantas muertes maternas. Para estar donde estamos en este momento ha habido un proceso de planificación bien estratégica donde ha sido necesario incluso crear leyes, crear nuevas leyes, crear todo un marco legal y regulatorio que me contribuya para poder yo lograrlo. A lo mejor he necesitado actualizar manuales, crear normativas, flujos de procesos, etcétera. Entonces es un proceso ordenado, por eso nos dice que es un proceso sistemático, no es un proceso que desarrolla una sola persona, sino que es un proceso que necesita consultas y que involucra a más de un actor, porque las atenciones en salud, pues de alguna manera impactan a los demás sectores. Incluyen autoridades sanitarias y profesionales de los diferentes niveles. Digamos, si voy a hacer una ley, por ejemplo, o del mismo nivel si voy a hacer un plan estratégico. Es un proceso que me define a mí problemas de salud, que a lo mejor yo tengo 10 problemas de salud, pero yo voy a priorizar. De esos 10, ¿cuáles son los 5 que yo voy a priorizar? ¿Cuáles son más estratégicos poder priorizarlos? Entonces tuve 10, el diagnóstico ya me dijo que 10, pero de esos 10 voy a priorizar 5. Y de esos 5, como mi plan de trabajo es a 4 años, ¿cuáles voy a impactar en los primeros 2 años? A lo mejor solo 2, a lo mejor en otro municipio solo 1. Entonces eso me permite la planificación estratégica. Es un proceso formalizado para escoger y organizar
también evaluar esas actividades más eficaces para satisfacer esas necesidades de salud de esa comunidad, teniendo en cuenta los recursos disponibles. Eso es muy importante. Estos no son conceptos nuevos, sino si ustedes se fijan, son conceptos desde la década de los 90 y ya nos decían, cuando planifiques también tenés que hacer un plan aterrizado a los recursos que tienen, porque a lo mejor yo puedo tener estrategias muy buenas, pero no tengo recursos para poder implementarlas. Entonces, es importante ponerlos. ¿Por qué el sector salud y todos los demás sectores, pero nosotros de manera específica, por qué es determinante planificar? Ya lo hemos dicho, porque identificamos prioridades de las necesidades de la población, nos ayuda o nos permite garantizar que esos recursos con los que nosotros ya contemos sean usados de manera eficiente y de manera eficaz, que las acciones que estoy haciendo al final sí me van a dar un resultado. No estoy planificando solo por planificar o solo porque me lo piden y yo tengo que entregar un plan. Porque me permite o me facilita coordinar con otros sectores y porque va a contribuir a la mejora de la salud de la población. Entonces, ¿cuáles son algunas características de la planificación estratégica? Y en el sector salud específicamente. Lo decíamos el primer día que planificar es parte de administrar. Y siempre que se administre un servicio de salud, nosotros vamos a necesitar planificar. Y vamos a definir estas planificación con diferentes etapas o tiene diferentes etapas. La primera es aquella que le vamos a llamar de pensar, donde nosotros vemos cuál es mi función, qué es lo que yo dije que voy a hacer, no me voy a, si soy una institución del primer nivel de atención, a lo mejor acciones del tercer nivel no las voy a contemplar acá. Entonces, me permite identificar eso, a esas funciones donde yo planifico y organizo de acuerdo a mi realidad. Luego, que ya pensé, que ya tengo todo eso escrito, viene la función de hacer o de ya convertir a algo más tangible mi plan de trabajo. Y aquí es donde nosotros damos dirección a esas estrategias que yo me planteé, control y vamos monitoreando o vamos evaluando. Por eso siempre nuestro plan de trabajo tiene que tener como esas actividades que me van a permitir a mí ir evaluando esos indicadores de proceso. ¿De dónde parte? Del estudio y análisis de un sistema, de esa realidad que yo ya vi, define cuáles son esos fines y esos objetivos que voy a alcanzar y en qué tiempo yo los voy a lograr. Esa es una segunda característica de la planificación. ¿Con qué metodología lo voy a realizar? Fíjense que tenemos este flujo que lo teníamos como parte de los recursos que tenemos en la plataforma, que hay tres documentos que ustedes tienen en el día 1 que son los que nos van a servir en toda esta materia, donde ya nos decían que la planificación sanitaria es un proceso formalizado para poder escoger, organizar y evaluar las actividades más eficaces para poder satisfacer las necesidades de salud de esa población, teniendo en cuenta los recursos disponibles, que es lo que hemos visto. Entonces, esa planificación me permite a mí ver dónde estoy y qué es lo que quiero, ¿no? Ese diagnóstico, dónde estoy, esa planificación hacia el futuro, hacia dónde voy. ¿Dónde estamos ahora? Eso me permitió planificar 3 objetivos estratégicos con a lo mejor 8 actividades estratégicas, que a lo mejor esas 8 actividades se van a traducir en 16 o 10 metas, por ejemplo. ¿Y a dónde pretendemos llegar con ello? ¿Dónde estamos ahora? Me voy a detener un poquito aquí y les voy a dejar de compartir en un momento y les voy a pedir a todas y a todos que en este momento anotemos ahí si usted tiene dónde está su organización o la organización para la que trabaja.
Me imagino que usted conoce el plan de trabajo de esa organización porque ese plan se socializa y que usted evalúe a dónde quiere llegar esa institución al corto, mediano y a largo plazo. Entonces, nos vamos a tomar exactamente 5 minutos para que usted reconozca dónde está en este momento la institución para la que trabaja y vamos a tener algunas intervenciones. Van a abrir su micrófono o lo van a escribir en el chat. ¿Dónde están? ¿Conoce usted el diagnóstico o cuando usted llegó ya lo habían hecho? ¿Participó en esa planificación que partió de ese diagnóstico? ¿Sabe usted cuáles son las líneas de acción que tiene el lugar para el que usted trabaja? ¿A cuántos años han hecho ese plan? ¿Ya hicieron una medición de proceso? ¿Conoce esa medición de proceso? Porque esas sí se tienen que socializar. ¿Cada cuánto socializan esas mediciones que van haciendo? ¿Conoce usted si han tenido que reorientar o reestructurar? Porque, por ejemplo, si estamos en el primer nivel, todas estas campañas que se han estado implementando últimamente de inmunizaciones, a lo mejor a usted le tocó reorganizar. O han habido otras situaciones que le ha tocado reorganizar. Entonces, vamos a partir con dónde estamos, conoce usted la planificación y a dónde pretendemos llegar. Así que les escucho en este momento. Todas y todos conocen la planificación de su institución. ¿Me pueden decir dónde están? ¿Cómo están con los indicadores trazadores de país que tenemos? ¿Cuáles son los indicadores trazadores a los que usted más le está apuntando en la institución para la que trabaja? Vamos a ver, les escucho. ¿Cuáles son los indicadores que usted sabe, esos indicadores trazadores en los que ustedes están trabajando para lograr al final ese indicador de impacto? Vamos a ver, Melinda de la Paz, Jessica Romero, Leslie Cañas, Hugo Parrales. Les voy a pedir que a las personas, Daniela Pérez, Ana Deras, que me escriban en el chat. ¿Cómo están en su organización? ¿A qué indicadores ustedes le están apuntando? ¿Cómo está su planificación? Miren, solo una persona. Cuéntenme cómo están. Yo les cuento que nuestra planificación, nuestro CPD es para 4 años. Estamos organizados por área programática. Tenemos el área de salud, el área de educación, el área de protección, el área de políticas sociales. Hay áreas interprogramáticas que trabajan con todas las otras, que ellas son la de SBC o cambios de comportamiento, que ellos nos ayudan a hacer estudios para ver dónde necesitamos fallando y necesitamos potenciar. Luego tenemos el agua de WASH, que es agua, higiene y saneamiento, que trabaja articulada con todo, por eso es interprogramática. Tenemos la de, quiero ver cuál es, la de emergencia, que también es interprogramática. Nosotros tenemos indicadores de impacto que en 4 años los vamos a medir, pero cada área tiene indicadores de proceso que, de acuerdo a lo planificado en ese CPD, dijo: yo quiero ayudarle al país para que, digamos, los de educación, por ejemplo, los niveles de deserción escolar minimicen, y en tanto se puso un porcentaje, lo van midiendo. Vamos a ver, Margarita, adelante, cuéntenos, Margarita Enríquez. Fíjese, licenciada, que realmente por eso yo quiero investigar en mi institución. Trabajo con el Hospital Médico Quirúrgico en un área de hospitalización, pero yo no conozco ni conocía de estas situaciones hasta en la materia de administración. Yo comencé a investigar un poco de esto, hablé con mi jefe y me fue dando algunos programas porque lamentablemente yo siempre me he quejado de esto, la socialización de todos estos planes casi solo se da en jefaturas o administrativos. Realmente los operativos desconocemos todos estos planes y creo que ese es parte del problema que tenemos, que de repente a mí me pueden decir mañana: usted es la jefa del departamento y yo no sé absolutamente nada. Entonces yo estoy aprendiendo ahorita, créanme. Muchas gracias, Margarita. Muy importante lo que usted nos acaba de comentar.
alguien que sí conozca la planificación estratégica de la institución para la que trabaja y a cuántos años la han planificado, ¿sí? ¿A cuántos años? ¿Y cuáles son los indicadores, trazadores? Solo estas tres cosas a los que le están apostando. Elizabeth Chanchan, adelante, Sí, cuéntenos. tengo una duda. No sé si sería el equivalente al plan anual de trabajo. El plan anual de trabajo es parte de una planificación estratégica, porque una planificación estratégica usualmente dura, son muy pocos los que duran 2 años, pero mínimamente 2 años y máximo 5 años. ¿Por qué? Porque recordemos que toda estrategia para tener un impacto o para yo poder decir hice un cambio de comportamiento y logré aumentar este indicador, no puede durar menos de 2 años. O incluso hay otros autores que le dicen 2 años y medio. Por ejemplo, un ejemplo quizás bien básico. Podemos decir que en Cuiznahuat tenemos la desnutrición infantil en tanto, está súper alta, por ejemplo. Entonces vamos a organizarnos con todas las instituciones de ahí, el MinSal o su regional, no sé, lanzan una propuesta para abordarlo, etcétera. Se articulan y buscan apoyos y tal. Para yo poder medir un impacto en esos niños y esas niñas no han pasado menos, no deberían de pasar menos de 2 años para yo poder decir sí, este indicador lo teníamos aquí y lo hemos bajado aquí. Y un indicador para yo decir que voy a lograr 2 puntos, por ejemplo, es decir, estábamos en el 10.7, por ejemplo, y yo voy a decir, yo voy a lograr un 8.0 para lograr, es para minimizar esos 2 puntos, miren, no es en corto tiempo, porque tengo que trabajar cambios de comportamiento, tengo que, porque yo no estoy con ese niño o esa niña, está su familia. Tengo que hacer una serie de intervenciones para poder primero conocer por qué esta familia, si estaba con suplementos, estaba trabajando con Ciamin, por ejemplo, digámoslo así, que Ciamin es de Fosalud y tienen un programa donde trabajan el tema nutricional y tal. Entonces, pero ese niño está con Ciamin, le estamos viendo aquí, pero no mejora. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para medir todo eso, no pueden pasar menos de 2 años y medio. Entonces, ese es su plan anual, que creo que ustedes le dicen POA, ¿verdad? Plan, Estoy sí, en el seguro, es el PAT, que es lo mismo que la POA, se podría decir. ajá, sí, sí, Entonces es ahí parte. el que más que todo lo que nos socializan es eso. Y donde están todos los indicadores, de la atención integral de la mujer, del adolescente, de las consultas especializadas, y así van como desglosando, pero solamente lo hacen anual. O sea, no, y después ellos tienen, está un grupo, un comité de Sí, clecas que es como para ver lo de la calidad y ahí es donde ellos van viendo ciertos procesos para ir mejorando pues la atención, vea, pero realmente que nos hayan socializado un plan, así como usted nos lo plantea, ¿verdad? Que tiene que ser como más de 2 años y eso, por lo menos a nosotros no, vea, pero sí el lo socializan, vea, porque más que todo es que pues cada área tiene que ser como pendiente de cumplir con los indicadores que necesita para poder tener como un buen nivel, pues. bueno, entonces les queda ahí de manera personal que vayan a preguntarle dónde está el plan, si conocen cuál es el plan y tal, porque toda institución, organización, todo necesita tener un plan. Ustedes recordarán que cuando este gobierno inició, bueno, todos los gobiernos, todos hacen sus propuestas y es un plan. Y todos los profesionales o personas que lo quieran conocer, ese plan de gobierno está abierto. Yo recuerdo que el plan Cuscatlán lo tuvimos que leer todo para ver las estrategias y tal. Me imagino que ustedes también lo revisaron para decir, bueno, de esto del plan Cuscatlán que este gobierno ha planificado, aquí me veo yo, aquí me veo también. Esto va a impactar en mi trabajo. De aquí van a salir políticas. Entonces, es importante conocer todo eso también porque de ahí muchos planes de gobierno son la sombría para otros planes que nosotros tengamos en el sector que trabajemos, ¿no? Y en el sector salud, de repente, porque de ahí nacen leyes, etcétera. Alguien
tengo a 18 personas conectadas. Solo ha hablado Elizabeth y Margarita, alguien que recuerde haber escuchado en algún momento el plan o algo del plan, o al menos los indicadores para los que, para los que más están trabajando o en los que usted tiene injerencia. Indicadores de salud materna, de salud infantil, de salud adolescente, relacionados a la GNT, no sé. Melinda de la Paz, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, licenciada. Fíjese que como plan estratégico, yo trabajo en la unidad de salud Dulce Nombre de María, Chalatenango, primer nivel. Como plan estratégico, pues no existe, porque yo estuve preguntando y ni sabían el qué. No, eso no. Lo que sí se maneja es el diagnóstico situacional, ¿verdad? Que se realiza cada 2 años. En el caso de mi persona, pues esto me lo dejaron de que yo lo hiciera en el 21. Pero lastimosamente, esto, pues como no tenía los conocimientos que hemos adquirido en esta maestría, simplemente se nos dijo, revise el anterior y solo le vamos a actualizar algunos datos de los ecos. Esto, en el caso del diagnóstico, solo se enfocó en tres situaciones de la comunidad, no dentro de todos los programas que se llevan, ¿verdad? Sino que se habló, era más que todo el problema del agua, el problema de la basura y un problema que había esto con la educación sexual en los adolescentes, pero como ahora está ese tema un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, esto sí estamos en proceso para actualizarlo y pues vamos a tratar la manera de que este año pues sea con todos los detalles que de verdad necesita un diagnóstico de la unidad de salud. Muchísimas gracias, Melinda. De verdad me llama la atención y bueno, de todas maneras van a ir a preguntar ustedes y la próxima clase, o sea, en la semana 3, el otro sábado, vamos a partir de ahí. Al menos, si no lo hay, si la institución no lo tiene, vamos a ver cuáles son los indicadores que han priorizado de acuerdo al diagnóstico que han realizado, ¿no? A lo mejor no lo han socializado. Vamos a ser muy optimistas y vamos a pensar que lo tienen y que no lo han socializado, pero que por ahí está. Melinda creo que dijo algo muy importante, que como que no sé si entendí mal, como que actualizaron el diagnóstico que ya tenían o no, algo así, o el plan. Es muy importante volver a valorar si lo que yo encontré en ese diagnóstico de hace 2 años sigue vigente. Porque miren, nuestro país es muy particular y aunque es bien pequeñito, la población suele moverse internamente o tenemos mucha migración externa, más que todo de hombres y adolescentes, y a lo mejor esa población que yo tuve hace 2 años ya no es la misma. Bueno, otros indicadores que son importantes como los maternos o los infantiles, a lo mejor también se me hayan movido. De acuerdo al departamento donde trabaje, hay otras particularidades, entonces sí es fundamental volver a realizar ese diagnóstico. A lo mejor hay un municipio que me salgan las mismas dificultades que el año pasado. Cuando eso sucede, a mí me tiene que llamar la atención. Si mi diagnóstico de hace 2 años lo evalúo este año y me dice exactamente los mismos indicadores. Pero yo hice un diagnóstico y de ese diagnóstico salió un plan anual, ¿no? Ya 2 años de estar haciendo acciones, pero en este diagnóstico otra vez me sale lo mismo. De verdad que a mí me preocuparía. Entonces diría, bueno, tengo tantos recursos, he trabajado, ¿qué pasa? ¿Cómo lo estamos haciendo? O no he tenido apoyo, o no he tenido recursos, o vino la pandemia, sumamente válido. Así, entonces mis fuerzas se concentraron en eso. Y por eso
Por eso todos los indicadores en todos los países volvieron a tener una baja, porque los servicios se concentraron en darle respuesta a la pandemia y es válido porque no contamos con ello. Ahora, dentro de las planificaciones, tenemos que de alguna manera intentar planificar para que si se nos presentan situaciones similares o como la pandemia, podamos responder y no retroceder, es decir, no dejar el servicio totalmente descubierto. Si bien le doy respuesta, pero también planifico por si esa eventualidad se me da, no retroceda, porque miren, hay países, por ejemplo, afortunadamente en nuestro país no es el caso, que habían eliminado ya enfermedades por medio de la vacunación y que volvieron a retroceder. Han tenido brotes de sarampión, la región no ha sido la excepción, o han tenido otras dificultades, ¿no? Entonces es muy importante ver el diagnóstico anterior y medirlo con esto y ver qué pasó. Le di respuesta, prioricé lo que tenía que priorizar o no. Bueno, ¿alguien más? Si no, ahí llevamos pero miren, alguien me dice que mortalidad materna y mortalidad infantil. Entonces, Hugo, por ejemplo, nos dice cuáles son los indicadores que su institución o la institución para que él trabaja sabe cuáles son a los que están apostando. Cabal, alguien más, la mortalidad infantil, la GNT también ya me parecía súper raro que no lo mencionaran. Y bueno, entonces continuamos porque creo que ya solo nos quedan 15 minutos. ¿Es correcto? ¿Voy bien con el tiempo? ¿Sí? Muchas gracias. Bien, entonces estamos aquí. ¿Ven mi pantalla completa? Bien, les decía que es importante que cada uno veamos aquí dónde estamos. Luego que hacemos este análisis, partimos de esa situación actual, planificamos, a lo mejor me salga un plan para inmunizaciones, un plan para salud materna, un plan para salud adolescente, un plan para ANT, etcétera. Y de cada plan me salgan 4 estrategias de acuerdo a lo que yo priorice para 5 años. Me voy a poner objetivos alcanzables, fácilmente medibles. Esto, insisto, lo vamos a ver cada uno de ellos a profundidad posteriormente. Entonces, la etapa 3 de la planificación, análisis de la situación, ya lo hemos conversado, que partimos de todo el análisis externo e interno. Tengo política pública que me ayuda para poder, o me marca la ruta para esta enfermedad que me ha salido prevalente. Ya tengo la ruta, cómo llego, tengo presupuesto, tengo recursos, conozco las fortalezas de mi institución, conozco las debilidades, conozco los factores que me pueden ayudar a fortalecer, aquellos que me pueden limitar. Identifico las instituciones que pueden ser mis aliadas estratégicas. Establecimiento de metas y objetivos de acuerdo a lo que ya planifiqué, objetivos claros, medibles, alcanzables, les pongo tiempo, etcétera. Identificación de estrategias y acciones. Ya tengo estos objetivos, cuántas estrategias por cada objetivo, cuántas actividades por cada objetivo y esas metas que me van a salir de esas actividades que yo hago. Porque cada vez que planifico algo, voy a pensar qué quiero lograr con esta actividad. ¿A qué objetivo me va a abonar esta actividad que estoy haciendo? ¿Sí? Y siempre intentar dejar evidencia y que esas actividades, miren, sean fácilmente medibles, ¿no? Que yo lo pueda convertir en número posteriormente, que va a ser el indicador al que al final de país, cuando el país dice tenemos el 94% de cobertura en TAN, usted identifíquese y diga, yo contribuí para que ese indicador de país subiera, ¿no? Asignación de recursos, cuento con recursos tanto financieros como humanos para llevar a cabo
todo ello. Y en la asignación de recursos incluso también podemos colocar en la matriz que hagamos si van a ser gestionados, y siempre tenemos que ponerle valor. Cuando trabajemos nuestro plan, vamos a ver que esa actividad, esa entrega educativa que fue a hacer a la comunidad tal para procesar la basura. ¿Y por qué la basura? Porque eso me está dando aumento de las arbovirosis, entonces por eso me hice una actividad como esa. Entonces, no, pero es que mira, lo que pasa es que no, yo no necesito recursos para eso, pero y ese recurso humano tiene un valor. Esas 5 horas que se fue, o ese día completo, que a lo mejor ese recurso se fue, la planificación que ese recurso se tomó para estar viendo cómo lo iba a trabajar. Entonces, eso también tenemos que ponerle un valor, porque hay planes donde no les ponemos valor, pero el recurso humano tiene un valor. ¿Cómo lo voy a, en la implementación voy a estar monitoreando frecuentemente? Y ya el monitoreo que voy a hacer es ese seguimiento constante. Vamos a ver, Claudia, cómo vamos con esta estrategia. ¿Está funcionando? La comunidad está apoyando. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Cuál es el cambio? ¿Tenemos que reajustar o ya no vamos a desplegar tantos profesionales hacia la comunidad porque ya lo logramos? Entonces, también es válido esta parte que lo logré en menos tiempo, súper bien. En la retroalimentación y la mejora continua es esta parte, ¿no? Ese monitoreo constante me va a permitir a mí reajustar con la información que yo vaya recopilando. Y toda esta información la voy a ir dejando por escrita, porque fíjense que esa es otra debilidad que tenemos, no documentamos. Hay estrategias muy buenas que fácilmente podemos replicar en otros lados, por supuesto, adaptándolas, ¿no? De acuerdo a la realidad o tropicalizándolas, pero hay estrategias muy buenas, pero no las documentamos. Y al momento que van y presentan, dicen, hicimos esto, y se dice, entonces, mire, puede presentarnos la sistematización. Es que fíjese que no lo tenemos por escrito. También es importante ir documentando. En la planificación estratégica, sabemos que además va a implicar esto que hemos estado hablando, esa evaluación profunda, crítica. No le tengamos miedo a la evaluación crítica, porque no me están evaluando a mí como Alba de manera individual, estamos evaluando la estrategia. Yo como Alba fui la responsable de implementarla, pero no significa que si no obtuvimos los resultados esperados, no es que Alba no... o un fracaso, digamos, de Alba. No lo veamos así, estamos evaluando la estrategia, no a la persona. Y es importante también no personalizarlos en esa evaluación crítica que hagamos. Esto es algo muy profesional, que tenemos que hacerlo con mucho profesionalismo. No es que Maribel Pérez, que fue la responsable de esa estrategia, no es a ella, es la estrategia en general que a lo mejor no la reorientamos en el camino, por eso no obtuvimos los resultados. De repente a Maribel la mandamos a otras priorizaciones que salieron en el camino y dejamos de lado. Entonces, no le restemos valor a ese componente crítico que tienen que tener todos los procesos y no personalicemos. Vamos a tener en cuenta también si esos recursos que yo destiné fueron los necesarios. Le resto recursos porque ya logré, ya avancé, le inyecto más recursos porque es necesario. Entonces, esa parte nos permite a mí ver las fortalezas que tuve, las debilidades para poder reorientar y aprovechar las oportunidades. Es que fíjese que aquí la alcaldía tiene una unidad de proyección social, no sé, y no lo habíamos contemplado en el diagnóstico porque no lo vimos en ese momento, o la alcaldía no lo tenía, pero me ha contribuido. Entonces, esas oportunidades que se me presentaron en el camino y que yo puedo potenciar. Y las amenazas, por supuesto, ¿no? Hay amenazas, eso también es otro aspecto importante con las que yo no voy a poder lidiar. Y eso no me va a frustrar, ¿sí? Sino que me va a permitir reorientar. Y a lo mejor hay otras que sí voy a poder lidiar con ellas. Entonces, ¿cuáles beneficios me va a dejar a mí
no como persona, sino como institución, una planificación estratégica, me permite desarrollar la capacidad de todas las personas que trabajan en la planificación. Me permite preparar a toda institución para enfrentar cualquier eventualidad. Como ya conocí el entorno, me permite mejorar las prácticas en la gestión del capital humano, me permite incrementar la rentabilidad de la institución y me permite o me ofrece un método operativo para aprovechar esas oportunidades que se nos pueden presentar en el camino. También continuando con la planificación estratégica, nunca olvidemos el análisis de dónde partimos. Estemos revisando siempre el diagnóstico, que de repente se nos pueden presentar otras situaciones en el camino y volvemos a lo mismo. Atendemos lo urgente y dejamos lo importante. Y en esta materia vamos a ver mucho eso, que es importante siempre planificar, reorientar y no perder el foco de lo que nos hemos propuesto. Finalmente, tenemos que, como todo el mapa de lo que hemos conversado, ¿dónde estamos? Ese análisis de la situación interna, cuáles son esos factores que yo les voy a, que me le dan valor a mi institución, del entorno, con cuáles son los factores protectores, le vamos a llamar, o las alianzas, y cuáles son aquellos con los que voy a tener que trabajar más fuertemente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo estamos desarrollando? ¿Cómo van esos objetivos que me planteé? ¿Será que los tengo que redefinir? Voy a revisar de nuevo ese plan porque yo dije dónde quería estar. Esas estrategias que me planteé con actividades me están permitiendo lograr los objetivos. Este plan lo voy a reestructurar. Va a ser necesario que le inyecte más recursos a una estrategia y que le quite recursos a otras. Entonces, planificar, si bien es cierto, yo planifiqué para 2 años, para 3 años, para 5 años, voy a estar en un proceso constante de monitoreo y de seguimiento. Y entonces se vuelve un ciclo que a lo mejor en el segundo año yo ya saque esto como mi prioridad, o sea, esto ya lo logré, no le voy a bajar la guardia, pero esto ya no va a necesitar mi fuerza ahí, sino que en otro momento. Puntos claves de la evaluación. Vimos el análisis de la situación, vimos que es necesario priorizar porque me salieron 10 problemas y no voy a poder con los 10. Es importante ver con qué estrategias lo voy a desarrollar. Le voy a asignar recursos también. Tengo los suficientes recursos. Hago ese análisis que cuando estemos planificando ya específicamente nos vamos a detener mucho ahí. Voy a recordar que voy a estar en constante seguimiento, que va a ser necesario retroalimentar a lo mejor, que un plan cuando lo trabajo de manera articulada con lo que la comunidad tiene, y comunidad llámese el entorno, ¿no? Me permite muchos mejores resultados. Lo voy a adaptar, voy a ser flexible, como decimos, nada está escrito en piedra. Bien, terminé 3 minutos antes, al final me fui un poco corriendo porque les decía que la otra semana vamos a volver a retomar de nuevo cada uno de estos 10 pasos, por ejemplo, puede ser 10 u 8 pasos. Ahorita seguimos todavía como con el mapeo general, pero cada uno lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a las entregas que usted vaya teniendo. ¿Preguntas o comentarios? Miren, ¿soy yo o son un grupo bien calladito o es que yo lo hago muy, muy bancaria la presentación y solo yo hablo? Les prometo que la otra semana vamos a tener otra metodología, ahorita porque son generalidades, pero ya todos, y de hecho vamos a trabajar en equipos. Para mí sí es muy importante escucharles, que me retroalimenten también ahí de acuerdo a lo que ustedes ven en su diario, en su día a día, para poder también, de acuerdo, planificar también a mí de acuerdo a las realidades que ustedes tienen. Si no hay comentarios o dudas, les voy a pedir a todas y a todos, por favor, que en este momento me pongan su nombre de nuevo en el chat ahorita y les voy a pedir que no esperen hasta último día para subir la tarea que tenemos en esta semana. Es realmente bien corta y se cierra el martes a medianoche. Por favor,
No, les quería decir que yo tuve un pequeño contratiempo para habilitar el aula esta semana, así que se las voy a dejar hasta el miércoles, porque fue una situación mía porque yo estoy segurita que todos ustedes cuando el miércoles en la mañana revisaron la plataforma y vieron que Alba no había subido, entonces hasta en la tarde, hasta el mediodía lo subió. Entonces, por esas horas de la mañana se los voy a dejar hasta el miércoles, pero no esperemos hasta última hora. Así que muchas gracias. Virtualmente me pueden escribir al foro de dudas o mensajes, les contesto bastante con agilidad. Si tienen dudas, si no, nos vemos el sábado. Y solo me quedo con Margarita. Muchas gracias.